La lluvia caía como lágrimas del cielo sobre el cementerio de San Miguel. Cientos de personas vestidas de negro rodeaban el ataúd de caoba brillante. Entre sollozos y pañuelos mojados, todos despedían a don Aurelio Mendoza, el hombre más rico de todo Guadalajara. Pero en medio de tanto dolor, había alguien que no derramaba ni una sola lágrima. Rodrigo Mendoza, el hijo menor del difunto, permanecía de pie junto a la tumba con una expresión fría como el mármol. Sus ojos no miraban el ataúd de su padre, sino que calculaban mentalmente la fortuna que acababa de heredar, 50 millones de pesos en propiedades, pensaba, mientras el padre González leía las últimas oraciones, 20 millones en el banco, más las empresas. Su hermana mayor, Carmen, lo miró con desprecio entre sus lágrimas. Sabía exactamente lo que Rodrigo estaba pensando. Siempre había sido el hijo ambicioso, el que solo visitaba a su padre cuando necesitaba dinero. El testamento se leería mañana en la oficina del licenciado Herrera. Rodrigo ya se imaginaba sentado en la silla de cuero del despacho de su padre, manejando el imperio familiar. Después de todo, él era el único hijo varón que había estudiado administración. Cuando terminó la ceremonia, Rodrigo fue el primero en alejarse de la tumba. No tenía tiempo para condolencias falsas. Tenía trabajo que hacer. La oficina del licenciado Herrera olía a café y documentos viejos. Toda la familia Mendoza estaba reunida. Carmen con su esposo Luis, el primo Javier, la tía Esperanza y, por supuesto, Rodrigo, que había llegado 30 minutos antes que todos los demás. Don Aurelio fue muy específico con sus últimas voluntades. Comenzó el licenciado Herrera ajustándose los lentes. Quería asegurarse de que su fortuna se distribuyera de manera justa. Rodrigo se enderezó en su silla. Había esperado este momento toda su vida. A mi querida hija Carmen, le dejo la casa familiar y 2 millones de pesos, leyó el abogado. Carmen sonrió entre lágrimas. La casa tenía un valor sentimental incalculable para ella. A mi hermana Esperanza, 1 millón de pesos para su retiro. A mi sobrino Javier, 500,000 pesos para su negocio. Rodrigo tamborileaba los dedos sobre la mesa. ¿Cuándo llegarían a la parte principal? Y finalmente, continuó el licenciado, el resto de mi fortuna, incluyendo todas mis empresas, propiedades comerciales y cuentas bancarias, se las dejo a... El silencio llenó la habitación. Rodrigo contuvo la respiración. Se las dejo a mi fiel empleado y amigo, don Esteban Morales. El mundo de Rodrigo se detuvo. ¿Esteban? ¿El contador que había trabajado para su padre durante 20 años? Esto es imposible, gritó Rodrigo poniéndose de pie tan bruscamente que derribó su silla. Mi padre estaba loco. Ese testamento no puede ser válido. El licenciado Herrera mantuvo la calma. Había visto muchas reacciones similares a lo largo de su carrera. El testamento fue firmado hace 3 meses, don Rodrigo. Su padre estaba en plenas facultades mentales. Tengo 3 testigos que pueden confirmarlo. Carmen miraba a su hermano con una mezcla de lástima y satisfacción. Rodrigo nunca había demostrado amor genuino por su padre, solo por su dinero. ¿Dónde está Esteban?, preguntó Rodrigo con la voz temblorosa de rabia. Quiero hablar con él ahora mismo. Don Esteban vendrá mañana para los trámites legales, respondió el abogado. Mientras tanto, les sugiero que mantengan la calma. Don Aurelio tomó esta decisión por razones que solo él conocía. Rodrigo salió de la oficina como un huracán. En el estacionamiento se apoyó contra su BMW y golpeó el volante con furia. Toda su vida había esperado heredar el imperio de su padre, y ahora un simple empleado se había quedado con todo. Pero Rodrigo no era de los que se rendían fácilmente. Si el testamento no le favorecía, encontraría otra manera de reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Esa noche, mientras conducía por las calles de Guadalajara, una idea peligrosa comenzó a formarse en su mente. Rodrigo no durmió en toda la noche. Caminaba de un lado a otro en su departamento, bebiendo tequila y planeando su próximo movimiento. A las 6 de la mañana, tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Mauricio Guerrero, un abogado que tenía fama de ganar casos imposibles, sin importar los métodos que usara. Mauricio, necesito verte urgentemente, dijo Rodrigo al teléfono. 1 hora después, estaban sentados en un café discreto en el centro de la ciudad. Quiero impugnar el testamento de mi padre, declaró Rodrigo sin rodeos. Mauricio, un hombre delgado con ojos de serpiente, sonrió.
Eso va a ser difícil, Rodrigo. Un testamento válido es muy difícil de derrocar. Tiene que haber algo. Influencia indebida, manipulación, chantaje, lo que sea. Eso requiere evidencia, respondió Mauricio, tomando un sorbo de su café. Y evidencia cuesta dinero. ¿Cuánto? 500,000 pesos para empezar. Y si ganamos, me quedo con el 20% de lo que recuperes. Rodrigo apretó los dientes. Era una fortuna, pero si lograba recuperar la herencia de su padre, valdría la pena. Acepto, pero quiero resultados rápidos. Mauricio extendió su mano. Empezamos investigando a Esteban Morales. Si ese hombre tiene algún secreto sucio, lo vamos a encontrar. Al salir del café, Rodrigo se sintió mejor por primera vez desde el funeral. No iba a permitir que un simple contador se quedara con el imperio que le pertenecía por sangre. Esteban Morales vivía en una casa modesta en el barrio de Tlaquepaque. Era un hombre de 55 años, viudo, con una hija estudiante de medicina. Durante 20 años había manejado las finanzas de don Aurelio con honestidad absoluta. Mauricio contrató a un detective privado, Alberto Sánchez, para seguir a Esteban y buscar cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. «Tenemos que encontrar algo», le dijo Mauricio a Alberto en su oficina. «Corrupción, robo, una aventura amorosa, deudas de juego, cualquier cosa que demuestre que no merece esa herencia». Alberto asintió. «Dame una semana. Si hay algo que encontrar, lo encontraré». Mientras tanto, Rodrigo decidió acercarse a Esteban directamente. Si no podía destruirlo legalmente, tal vez podría comprarlo o intimidarlo. Esa tarde, Rodrigo apareció en la puerta de la casa de Esteban. El contador se sorprendió al verlo. «Don Rodrigo, qué sorpresa. Pase, por favor». La casa era humilde pero limpia. En las paredes había fotos de la familia y algunos reconocimientos que don Aurelio le había dado a Esteban por sus años de servicio. «Vine a hablar del testamento», dijo Rodrigo, sentándose en el sillón de la sala. Esteban bajó la mirada. «Yo tampoco puedo creer lo que hizo su padre. Nunca esperé algo así». «Entonces, renuncia a la herencia», propuso Rodrigo directamente. «Te doy 5 millones de pesos en efectivo y olvidas todo este asunto». Esteban lo miró con tristeza. «Don Rodrigo, su padre me pidió algo muy específico antes de morir. No puedo traicionar su confianza». «¿Qué te pidió?» Eso no se lo puedo decir». La respuesta de Esteban despertó la curiosidad de Rodrigo. ¿Qué le había pedido su padre que fuera tan importante como para dejarle toda su fortuna? Esa noche, Rodrigo decidió investigar por su cuenta. Usando las llaves que aún tenía, entró a la mansión familiar donde había crecido. La casa estaba vacía y silenciosa desde la muerte de su padre. Se dirigió directamente al estudio de don Aurelio, buscando pistas en sus documentos personales. Revisó cada cajón, cada archivo, cada carpeta. La mayoría eran documentos de negocios que ya conocía, pero entonces, en el último cajón del escritorio, encontró algo extraño, una llave pequeña que no reconocía. Buscó por toda la casa algo que esa llave pudiera abrir. Finalmente, detrás de un cuadro en el sótano, descubrió una caja fuerte pequeña que había estado ahí toda su vida, sin que él lo supiera. La llave encajó perfectamente. Dentro de la caja había documentos que hicieron que se le helara la sangre, actas de nacimiento, certificados de adopción, fotografías viejas y cartas escritas a mano. Una de las cartas decía: «Aurelio, gracias por cuidar de Rodrigo todos estos años. Espero que algún día pueda conocer la verdad sobre su verdadero padre. Elena». Rodrigo dejó caer los papeles. ¿Elena? ¿Quién era Elena? Y más importante, ¿no era hijo biológico de don Aurelio? Siguió leyendo con manos temblorosas. Los documentos revelaban que había sido adoptado cuando tenía 2 años. Sus padres biológicos habían muerto en un accidente, y don Aurelio, que era amigo de la familia, había decidido criarlo como si fuera su propio hijo. Pero había más. Carmen tampoco era hija biológica de don Aurelio. Ella también había sido adoptada, pero cuando tenía apenas 6 meses. El mundo de Rodrigo se desplomó por segunda vez en una semana. Rodrigo salió de la mansión en estado de shock. Todo lo que había creído sobre su vida era una mentira. No era un Mendoza de sangre. No tenía derecho legítimo a la fortuna familiar. Pero entonces se dio cuenta de algo más perturbador. Si tanto él como Carmen eran adoptados,
¿Por qué su padre había dejado todo a Esteban en lugar de a sus hijos adoptivos? Regresó a su departamento y bebió hasta que el tequila adormeció el dolor. A la mañana siguiente, tenía la cabeza partida en dos, pero también tenía un plan. Llamó a Carmen y le pidió que se reuniera con él urgentemente. «Necesito enseñarte algo», le dijo cuando ella llegó a su departamento. Le mostró los documentos de la caja fuerte. Carmen se quedó pálida al leer su propio certificado de adopción. «No puede ser», susurró. «Papá nunca nos dijo nada». «Eso explica por qué le dejó todo a Esteban», dijo Rodrigo amargamente. «Para él, nosotros no éramos realmente sus hijos». Carmen comenzó a llorar, pero nos crió, nos amó, nos dio su apellido. «Al final no importó», gritó Rodrigo. «Nos traicionó». «No», dijo Carmen firmemente, secándose las lágrimas. «Papá tenía sus razones, siempre las tenía. ¿Vas a defender a un hombre que nos mintió toda la vida?» Carmen se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Voy a hablar con Esteban. Él debe saber algo que nosotros no sabemos». Rodrigo la vio marcharse con frustración. Su hermana seguía siendo demasiado ingenua, pero él no iba a rendirse tan fácilmente. Alberto Sánchez llamó a Mauricio con noticias urgentes. «Encontré algo interesante sobre Esteban Morales», dijo el detective. Se reunieron en un bar tranquilo donde Alberto le entregó un folder lleno de fotografías y documentos. «Esteban tiene reuniones secretas cada martes por la noche», explicó Alberto. «Va a una casa en las afueras de la ciudad. He estado siguiéndolo durante una semana». Mauricio examinó las fotografías. Mostraban a Esteban entrando y saliendo de una casa pequeña, siempre cargando una maleta. ¿Sabes qué hay en esa maleta? No pude verlo, pero es pesada. Y la casa es muy extraña. Tiene barras en las ventanas y cámaras de seguridad por todas partes. ¿Investigaste a quién pertenece? Está registrada a nombre de una tal Elena Morales, misma apellido que Esteban, pero según mis investigaciones, él no tiene familia aparte de su hija. Mauricio sonrió. Finalmente tenían algo. «Sigue investigando. Quiero saber exactamente qué hace Esteban en esa casa y quién es esa Elena». «Hay algo más», añadió Alberto. «Ayer vi a la hermana de Rodrigo, Carmen, llegando a la casa de Esteban. Estuvieron hablando durante horas. Esto cambió las cosas. ¿Qué sabía Carmen que Rodrigo no sabía?» Mauricio decidió que era hora de intensificar la investigación. Esa noche, Alberto siguió a Esteban hasta la casa misteriosa. Esta vez, se arriesgó a acercarse más. A través de una ventana, pudo ver algo que lo dejó sin palabras. Alberto llamó inmediatamente a Mauricio, con la voz temblorosa de emoción. «Tienes que venir ahora mismo», le dijo. «No vas a creer lo que acabo de ver». Mauricio se vistió rápidamente y se dirigió hacia las afueras de la ciudad. Alberto lo esperaba en una esquina, oculto detrás de su auto. «Mira», susurró Alberto, pasándole unos binoculares. A través de la ventana de la casa, Mauricio pudo ver a Esteban sentado junto a una cama donde yacía una mujer mayor. La mujer parecía estar enferma o incapacitada, y Esteban le daba de comer con cuidado y paciencia. «¿Quién es ella?», preguntó Mauricio. «Esa es Elena Morales. Lleva 3 años investigando y finalmente confirmé su identidad», respondió Alberto mostrándole un documento. «Es la madre biológica de Rodrigo Mendoza». Mauricio casi deja caer los binoculares. «¿Qué?». Elena no murió en ese accidente como decían los documentos de adopción. Quedó en coma durante meses, y cuando despertó, tenía daño cerebral severo. Don Aurelio la internó en una clínica privada y ha estado pagando sus gastos médicos durante todos estos años. Pero, ¿por qué Esteban está cuidándola? Porque Esteban es su hermano. Elena Morales es su hermana. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Mauricio. Don Aurelio había dejado su fortuna a Esteban no por favoritismo, sino para asegurar que Elena siguiera recibiendo el cuidado médico que necesitaba. «Rodrigo no sabe nada de esto», murmuró Mauricio. «Según lo que he investigado, don Aurelio le pidió a Esteban que nunca le dijera a Rodrigo la verdad sobre su madre. Quería protegerlo del dolor de verla en ese estado. Mauricio tenía una decisión que tomar. Esta información podría destruir el caso de Rodrigo, pero también podría usarla de otra manera. En lugar de contarle toda la verdad a Rodrigo, Mauricio decidió usar la información para su propio beneficio. Al día siguiente, se reunió con Rodrigo en su oficina. «Tengo buenas noticias»,
le dijo Mauricio con una sonrisa falsa. Encontramos evidencia de que Esteban está malversando la herencia de tu padre. Rodrigo se enderezó inmediatamente. ¿Qué tipo de evidencia? Transferencias de dinero sospechosas, gastos no justificados, reuniones secretas. Todo apunta a que está robando el dinero que legalmente debería ser tuyo. Mauricio le mostró fotografías de Esteban entrando y saliendo de la casa, pero omitió explicar el verdadero propósito de esas visitas. ¿Cuánto está robando?, preguntó Rodrigo. Por lo que hemos calculado, cerca de 2 millones de pesos en los últimos años, suficiente para invalidar el testamento por fraude. Rodrigo golpeó la mesa con satisfacción. Sabía que había algo raro. ¿Cuándo podemos presentar la demanda? Primero necesitamos más evidencia sólida. Te sugiero que confrontes a Esteban directamente. Si lo presionas, tal vez confiese. Pero Mauricio tenía otros planes. Esa misma tarde, visitó a Esteban en su casa. «Necesitamos hablar», le dijo Mauricio cuando Esteban abrió la puerta. «¿Quién es usted?» «Soy el abogado de Rodrigo Mendoza, y sé todo sobre Elena». La cara de Esteban se puso pálida. «No sé de qué está hablando. Sé que Elena Morales es tu hermana. Sé que está viva y que don Aurelio te dejó la herencia para cuidarla. Y sé que Rodrigo no tiene idea de nada de esto». Esteban se desplomó en una silla. «¿Qué quiere?». 5 millones de pesos. Si me los das, Rodrigo nunca sabrá la verdad sobre su madre. Esteban pasó la noche sin dormir, pensando en la propuesta de Mauricio. 5 millones de pesos era mucho dinero, pero si no pagaba, Rodrigo se enteraría de que su madre estaba viva pero en un estado vegetativo. Don Aurelio había sido muy claro en sus últimas conversaciones. Nunca le digas a Rodrigo sobre Elena. Él recuerda a su madre como una mujer hermosa y cariñosa que murió en un accidente. Es mejor que mantenga esa imagen que verla como está ahora. A la mañana siguiente, Esteban fue a visitar a Elena como todos los martes. La encontró igual que siempre, sentada en su silla de ruedas, mirando por la ventana sin reconocer nada. «¿Qué hago, Elena?», le susurró Esteban tomando su mano. «Tu hijo quiere destruirme para recuperar el dinero, pero si lo hace, nadie va a cuidar de ti». Elena no respondió. Llevaba años sin hablar, sin mostrar signos de reconocer a su hermano. El teléfono de Esteban sonó. Era Carmen. «Don Esteban, necesito verlo urgentemente», le dijo. «Rodrigo está planeando algo contra usted». Se reunieron en un café del centro. Carmen se veía preocupada y cansada. «Mi hermano contrató a un abogado para impugnar el testamento», le explicó Carmen. «Dice que tiene evidencia de que usted está robando dinero». Esteban suspiró profundamente. «Carmen, hay cosas que tu padre me pidió que nunca les dijera a ustedes. ¿Sobre nuestra adopción?». Esteban la miró sorprendido. «¿Ya lo saben?». «Rodrigo encontró los documentos. Pero hay algo más, ¿verdad?». Esteban luchó consigo mismo. Don Aurelio le había hecho prometer que nunca revelaría el secreto, pero las circunstancias habían cambiado. «Tu hermano tiene derecho a saber la verdad sobre su madre», dijo finalmente. Carmen escuchó con lágrimas en los ojos mientras Esteban le contaba toda la historia. Elena Morales había sido la mejor amiga de la primera esposa de don Aurelio. Cuando Elena y su esposo murieron en un accidente automovilístico, don Aurelio prometió cuidar de Rodrigo como si fuera su propio hijo. «Pero Elena no murió en el accidente», explicó Esteban. «Quedó en coma durante 6 meses. Cuando despertó, tenía daño cerebral severo. Los médicos dijeron que nunca se recuperaría completamente». «¿Y papá la ha estado cuidando todos estos años?». «Sí, la internó en la mejor clínica privada del país. Yo soy el único familiar que le queda, así que me pedía que la visitara regularmente y me mantuviera al tanto de su estado». Carmen comprendió finalmente por qué su padre había dejado la herencia a Esteban. No era por favoritismo, sino por amor y responsabilidad. «¿Por qué nunca se lo dijeron a Rodrigo?». «Porque tu padre pensaba que era demasiado doloroso. Rodrigo era muy joven cuando pasó el accidente. Don Aurelio prefirió que recordara a su madre como la mujer hermosa y cariñosa que era, no como la persona que es ahora». Carmen se secó las lágrimas. «Rodrigo tiene que saber la verdad. Pero el abogado que contrató me está chantajeando», confesó Esteban. «Dice que le dirá a Rodrigo sobre Elena si no le pago 5 millones de pesos». «Eso es horrible», exclamó Carmen. «¿Va a pagar?». «No tengo esos 5 millones, y aunque los tuviera, sería dinero que necesito para cuidar a Elena». Carmen tomó una decisión.
Yo voy a hablar con Rodrigo. Él merece conocer la verdad, pero debe escucharla de nosotros, no de ese abogado corrupto. Carmen llamó a Rodrigo y le pidió que se reuniera con ella y Esteban esa misma tarde. Rodrigo llegó al café con Mauricio, esperando finalmente obtener una confesión que le diera la victoria legal. «Rodrigo», comenzó Carmen, «necesitas escuchar algo muy importante. Si van a tratar de convencerme de que desista de la demanda, están perdiendo el tiempo», respondió Rodrigo fríamente. «Se trata de mamá Elena», dijo Esteban en voz baja. Rodrigo frunció el ceño. «¿Mi madre biológica? ¿Qué tiene que ver ella con esto?». Mauricio se tensó. No esperaba que Esteban fuera a confesar voluntariamente. «Tu madre no murió en el accidente», continuó Esteban. «Está viva, pero...». «Eso es imposible», gritó Rodrigo poniéndose de pie. «Los documentos claramente dicen que murió». «Los documentos mienten», dijo Carmen suavemente. «Papá los falsificó para protegerte». Esteban tomó aire profundamente y le contó a Rodrigo toda la historia. Su madre estaba viva pero en estado vegetativo. Había estado recibiendo cuidados médicos durante más de 20 años, y él había heredado la fortuna específicamente para asegurar que esos cuidados continuaran. Rodrigo escuchó en silencio, su cara pasando por una gama de emociones: shock, dolor, rabia, confusión. «¿Dónde está?», preguntó finalmente con la voz quebrada. «En una casa especial donde puede recibir atención las 24 horas», respondió Esteban. Mauricio intervino rápidamente. «No le crean, Rodrigo. Esta es obviamente una historia inventada para justificar el robo del dinero». Pero Rodrigo ya no lo estaba escuchando. «Quiero verla», dijo simplemente. Esa noche, Esteban llevó a Rodrigo y Carmen a la casa donde vivía Elena. Durante el trayecto, Rodrigo permaneció en silencio, preparándose mentalmente para ver a la madre que había creído muerta durante toda su vida. La casa era pequeña pero cómoda, adaptada especialmente para las necesidades de Elena. Tenía rampas para silla de ruedas, barras de apoyo y equipos médicos. «Está en la sala», dijo Esteban suavemente. «Los médicos dicen que a veces tiene momentos de lucidez, pero son muy raros». Rodrigo entró lentamente a la sala. Ahí estaba Elena, una mujer de 60 años sentada en una silla de ruedas junto a la ventana. Su cabello gris estaba peinado con cuidado y llevaba un vestido azul claro. Aunque los años y la enfermedad habían cambiado su apariencia, Rodrigo pudo reconocer algunos rasgos familiares: los mismos ojos, la misma forma de la nariz que él tenía. «Hola, mamá», susurró Rodrigo, arrodillándose junto a su silla. Elena no reaccionó. Sus ojos estaban perdidos en la distancia, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Rodrigo tomó su mano. Estaba tibia y suave, pero completamente inmóvil. «Ella no puede comunicarse», explicó Esteban, «pero los doctores creen que puede escuchar y entender algunas cosas». Rodrigo se quedó ahí durante una hora, hablándole a su madre sobre su vida, sobre los recuerdos fragmentados que tenía de ella cuando era niño, sobre cuánto había extrañado no tenerla. Carmen también pasó tiempo con Elena, contándole sobre su familia y su trabajo. Cuando finalmente salieron de la casa, Rodrigo estaba destruido emocionalmente, pero también, por primera vez en días, en paz. «Ahora entiendo por qué papá hizo lo que hizo», le dijo a Esteban. «¿Y por qué te dejó la herencia?». Al día siguiente, Mauricio estaba furioso. Su plan de chantaje se había desmoronado cuando Esteban decidió contar la verdad voluntariamente, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Mauricio tenía deudas importantes con gente peligrosa y había contado con los honorarios del caso de Rodrigo para pagarlas. Necesitaba encontrar otra manera de sacar dinero de esta situación. Decidió jugar sucio. Esa tarde llamó a Rodrigo a su oficina. «Rodrigo, sé que la historia de Esteban te conmovió, pero tienes que pensar con la cabeza fría», le dijo Mauricio. «Ese hombre te mintió durante años, y más importante, está gastando tu herencia en mantener a una mujer que ni siquiera te reconoce». «Elena es mi madre», respondió Rodrigo firmemente. «Una madre que no sabe quién eres, que nunca podrá darte amor o reconocimiento. ¿Vale la pena gastar millones en mantener a alguien que básicamente ya está muerta?». Rodrigo se indignó. «¿Cómo puedes decir eso?». «Porque es la verdad», insistió Mauricio. «Piénsalo. Podrías usar esa fortuna para construir un verdadero legado, crear empleos, ayudar a familias completas, hacer algo que realmente importe.
No voy a abandonar a mi madre. Mauricio cambió de táctica. Entonces, al menos asegúrate de que tú tienes control sobre las decisiones médicas. Si impugnas el testamento y ganas, podrías seguir cuidándola, pero con tu dinero y bajo tus términos. La semilla de la duda comenzó a crecer en la mente de Rodrigo. ¿Era justo que Esteban, que no era familia directa, tuviera control total sobre el cuidado de su madre? Además, añadió Mauricio, hay algo más que necesitas saber sobre Esteban. Le mostró a Rodrigo fotografías falsificadas que había creado, mostrando a Esteban supuestamente robando dinero de las cuentas de Elena. Ha estado robando, mintió Mauricio. No todo el dinero está yendo a los cuidados médicos de tu madre. Rodrigo se encontraba en una encrucijada. Por un lado, había encontrado a su madre después de años de creerla muerta. Por otro lado, las evidencias de Mauricio sugerían que Esteban estaba abusando de la herencia. Esa noche, Rodrigo visitó nuevamente a Elena. Esta vez fue solo, sin Carmen ni Esteban. Se sentó junto a su madre y le habló durante horas, tratando de encontrar alguna señal de reconocimiento, algún indicio de que ella sabía quién era él. «Mamá, no sé qué hacer», le susurró. «Mauricio dice que Esteban te está robando. Dice que puedo cuidarte mejor si recupero el dinero de papá». Elena permaneció inmóvil, pero algo extraño sucedió. Una lágrima rodó por su mejilla. Rodrigo se sobresaltó. ¿Había sido su imaginación? ¿O su madre realmente había entendido lo que estaba diciendo? «Mamá, ¿puedes escucharme?». La enfermera que cuidaba a Elena por las noches entró a la habitación. «Disculpe, señor, pero ya es muy tarde. La señora Elena necesita descansar». «Acabo de ver que lloró», dijo Rodrigo emocionado. «¿Eso significa algo?». La enfermera, una mujer mayor llamada Dolores, lo miró con compasión. «A veces pasa», explicó, «pero los doctores dicen que son reacciones involuntarias. Ella no puede realmente comunicarse». Rodrigo se levantó para irse, pero Dolores lo detuvo. «Señor, ¿puedo decirle algo? Llevo 3 años cuidando a la señora Elena. Don Esteban es un hombre bueno. Viene a verla 3 veces por semana, le trae flores, le lee libros, se asegura de que tenga todo lo que necesita. ¿Y el dinero? Cada peso se gasta en ella. Los medicamentos son carísimos. La terapia física, los doctores especializados. Don Esteban nunca se ha quedado con nada para él». Rodrigo salió de la casa más confundido que nunca. Al día siguiente, Carmen llamó a Rodrigo con urgencia. «Hermano, necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Descubrí algo horrible sobre tu abogado». Cuando Rodrigo llegó, Carmen le mostró un artículo de periódico en su laptop. «Mauricio Guerrero fue expulsado del colegio de abogados hace 2 años por fraude», leyó Carmen. Había estado falsificando evidencias en varios casos. Rodrigo se puso pálido. «Eso no puede ser cierto. Hay más», continuó Carmen. «Llamé a un amigo que trabaja en el sistema judicial. Mauricio tiene deudas millonarias con prestamistas peligrosos. Necesita dinero desesperadamente, pero me mostró evidencia de que Esteban estaba robando». «¿Qué tipo de evidencia?». Rodrigo le describió las fotografías y documentos que Mauricio le había enseñado. Carmen frunció el ceño. «Rodrigo, esas fotografías se pueden falsificar fácilmente. ¿Y los documentos? ¿Los verificaste con el banco?». Rodrigo se dio cuenta de que no había verificado nada. Había confiado ciegamente en Mauricio porque le decía lo que él quería escuchar. «Tengo una idea», dijo Carmen. «Llamemos al banco donde papá tenía sus cuentas. Pidamos un estado de cuenta completo de los últimos 3 años. Así sabremos exactamente en qué se ha gastado el dinero». 1 hora después, tenían la respuesta. Cada transferencia, cada cheque, cada gasto estaba documentado. El dinero se había usado exclusivamente para los cuidados médicos de Elena, pagos a médicos, medicamentos, terapias y mantenimiento de la casa adaptada. No había ni un solo peso que hubiera ido a las cuentas personales de Esteban. «Mauricio me mintió», dijo Rodrigo, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza. «¿Qué vas a hacer ahora?». Rodrigo tomó su teléfono y marcó el número de Mauricio. «Mauricio, necesito verte ahora mismo. Y trae toda la evidencia que supuestamente tienes contra Esteban». Mauricio llegó a la oficina que tenía alquilada con una maleta llena de documentos falsos. No sabía que Rodrigo ya había descubierto su engaño. «Rodrigo, perfecto timing», dijo Mauricio con su sonrisa falsa. «Tengo aún más evidencia contra Esteban. Podemos presentar la demanda mañana mismo». «Mauricio»,
dijo Rodrigo calmadamente. Quiero que me expliques exactamente cómo obtuviste esta evidencia. Mis investigadores son muy buenos, respondió Mauricio abriendo la maleta. Mira estos documentos. Son falsos, interrumpió Rodrigo. Mauricio se quedó helado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Verifiqué todo con el banco. Cada peso de la herencia de mi padre se ha gastado legítimamente en cuidar a mi madre. Tú falsificaste toda esta evidencia. Mauricio trató de mantener la compostura. Rodrigo, creo que hay un malentendido. El malentendido es haber confiado en ti, dijo Rodrigo levantándose. Sé que fuiste expulsado del colegio de abogados. Sé que tienes deudas millonarias. Y sé que planeabas usar mi caso para salir de tus problemas financieros. Mauricio se puso pálido. Su plan se había desmoronado completamente. Rodrigo, puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Quiero que salgas de mi oficina ahora mismo. Y si intentas contactarme otra vez, llamaré a la policía. Mauricio recogió sus documentos falsos y salió de la oficina sin decir una palabra. Su última oportunidad de conseguir dinero rápido se había esfumado. Rodrigo se quedó solo, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Había estado a punto de destruir a un hombre inocente por pura ambición. Esteban no era su enemigo, era el guardián de su madre, el hombre que su padre había elegido para continuar una misión de amor que había durado más de 20 años. Era hora de hacer las cosas bien. Una semana después, Rodrigo visitó a Esteban en su casa. Esta vez no llegó con amenazas ni demandas legales, sino con una propuesta de colaboración. Don Esteban, dijo Rodrigo, quiero pedirle perdón por todo lo que pasó. Usted está haciendo exactamente lo que mi padre hubiera querido. Esteban lo recibió con la misma amabilidad de siempre. No se preocupe, don Rodrigo. Entiendo que fue una situación muy difícil para usted. Quiero proponerle algo, continuó Rodrigo. No voy a impugnar el testamento. Usted se queda con la herencia como mi padre quiso, pero me gustaría estar más involucrado en el cuidado de mi madre. Por supuesto, respondió Esteban. Elena es su madre. Usted tiene todo el derecho de estar cerca de ella. Y hay algo más. Quiero ayudar financieramente también. No mucho, porque sé que usted está manejando todo perfectamente, pero me gustaría contribuir con los gastos médicos. Esteban se emocionó. Su padre estaría muy orgulloso de usted. Los siguientes meses trajeron cambios importantes en la vida de todos. Rodrigo comenzó a visitar a Elena regularmente, no buscando reconocimiento o conversación, sino simplemente estando presente. Le leía libros, le contaba sobre su trabajo, le traía música que ella había amado cuando él era niño. Carmen también se involucró más, ayudando a decorar la casa de Elena y organizando pequeñas celebraciones en fechas importantes. Mauricio, por su parte, fue arrestado 2 semanas después por fraude en otros casos. Sus deudas finalmente lo alcanzaron y terminó enfrentando varios años de prisión. Un día, 6 meses después del funeral de don Aurelio, sucedió algo extraordinario. Rodrigo estaba sentado junto a Elena, contándole sobre un proyecto nuevo en su trabajo, cuando sintió que ella apretaba ligeramente su mano. Al principio pensó que había sido su imaginación, pero entonces Elena volvió su cabeza lentamente hacia él. Sus ojos, que habían estado perdidos durante tantos años, se enfocaron en su cara. «Rodrigo», susurró Elena con una voz apenas audible. Rodrigo se quedó sin respiración. «Mamá, ¿me reconoces?» Elena sonrió débilmente y asintió casi imperceptiblemente. Fueron solo unos segundos de lucidez, pero fueron suficientes. Elena había reconocido a su hijo, y Rodrigo había recibido el reconocimiento que tanto había necesitado. Ese día, Rodrigo finalmente entendió el verdadero legado de su padre. No eran los millones de pesos, ni las propiedades, ni las empresas. El verdadero legado era el amor incondicional, la lealtad, la responsabilidad hacia la familia y la capacidad de hacer sacrificios por las personas que amamos. En el funeral, todos lloraban excepto él, que contaba dinero. Pero ahora, meses después, Rodrigo había aprendido que algunas cosas valen mucho más que todo el dinero del mundo. Y por primera vez desde la muerte de don Aurelio, Rodrigo lloró. Pero esta vez no fueron lágrimas de dolor o frustración, sino lágrimas de gratitud por haber encontrado lo que realmente importaba en la vida.